su corazón a Dios. Y ahora con ustedes, mujeres fortalecidas en la fe. Mujer de amor que entregó su corazón y Cristo la exaltó. Dios les bendiga, queridos oyentes de Mujeres Fortalecidas en la Fe. Damos un cordial saludo a todas aquellas damas y también a los caballeros que escuchan siempre este programa. Esperamos sea de gran bendición para todos ustedes. Bienvenida, Milagro. Bendiciones y bendecidos sean ustedes, hermanos, en nuestro programa del día de hoy, Mujeres Fortalecidas en la Fe. Hoy vamos a darle seguimiento al programa anterior. Estuvimos hablando acerca de lo que era la armadura de Dios y dijimos lo importante que es para nosotros como cristianos, como creyentes en Dios, el estar armados, porque estamos viviendo tiempos de mucha violencia, si bien pues lo escuchamos en los noticieros y todo, pero también de un tipo de violencia que ataca propiamente lo que es nuestra vida espiritual como cristianos, porque tenemos un enemigo como lo estudiamos en el programa anterior, y ese enemigo está buscando personas que hayan sido lavadas con la sangre de Jesucristo para ser instrumentos para lograr sus propósitos, hacer daño. Si bien el mundo pues ya lo tiene a su favor, con ceguera espiritual, con mentes cauterizadas, y Él está buscando a esos hijos de Dios que decidieron salirse de ese cautiverio, que decidieron salirse de esa ignorancia, de esa ceguera espiritual, y Él quiere nuevamente tenerlos bajo el control. Entonces Dios nos hace un llamado a todos nosotros, y sobre todo el apóstol Pablo, que se está dirigiendo a hermanos, personas que han nacido de nuevo. Tenemos que estar preparados, y el Señor en su misericordia pues Él nos ha dicho esa manera y cómo es que nosotros debemos de estar preparados. Claro que sí. Sí, hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es prácticamente las partes de una armadura. Decíamos también que la armadura debe ser completa. Tenemos que ponernos y vestirnos con toda la armadura del Señor. La armadura consta de varias partes y nosotros no podemos ser soldados de Jesucristo con media armadura. Es muy importante. Y recordar también que vestirse de la armadura de Dios es una responsabilidad individual de cada creyente. Es personal, la armadura de Dios es personal. Es personal y no podemos valernos de la armadura del hermano, claro, porque eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que nosotros, y cuando lo busquemos en la intimidad, Él nos va a hacer nuestra propia armadura, nos va a vestir de acuerdo a nuestra talla. Claro, dice que el cristiano también tiene que saber y tiene que conocer la posición en que se encuentra y el campo de batalla o el campo donde él va a pisar. Exactamente, ¿verdad? No podemos ir a ciegas. Si no se puede enredar en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Dice, tomad, así como decíamos anteriormente, la armadura de Dios, que es una orden que nos manda el Señor, para que podáis resistir en el día malo, en la advertencia, según lo deja saber Él, y habiendo acabado, todos estar fieles en la esperanza. O sea, hay orden, advertencia y esperanza. Usted sabe que una de las cosas que el creyente genuino, el que posee el Espíritu Santo de Dios, siempre va a estar armado, permanentemente tenemos que estar. ¿Por qué? Porque dice que para estar preparados en el día malo. Ahora, ¿cuántos de nosotros sabemos cuándo va a venir el día malo? Puede ser mañana. Hoy podemos estar tal vez bien y mañana se nos va a presentar una situación que nos va a calar, que nos va a doler tal vez, que va a causar pues cierta incomodidad en nuestra vida, si nosotros nos va a traer angustia. Nos va a traer angustia, desconsuelo, dolor. Que Dios nos libre de todas esas cosas, pero nosotros debemos estar preparados. La armadura del cristiano debe estar permanentemente. No podemos quitárnosla como nos quitamos la ropa todos los días, como la cambiamos. La armadura es un tipo de armadura permanente y es algo que nosotros debemos de tener muy en cuenta en eso. Lo que queremos decir con esto es que todo aquel que está en batalla está preparado para la lucha. No puede en ningún momento poner su armadura a un lado, porque tiene que saber que el enemigo es cruel, es despiadado. Ese no tiene misericordia. El único que tiene misericordia es el Señor. Así es, no podemos bajar nuestras manos. Exactamente. Los creyentes que hemos sido advertidos
de que en este mundo vamos a ser afligidos y perseguidos. Por lo tanto, Dios nos está diciendo, vestidos con la armadura del Señor a través del apóstol Pablo, como el Señor nos habla. Y una de las piezas o de las prendas muy importantes antes de que un soldado se vistiera era la túnica roja, que tipifica la sangre de Jesucristo. Es muy peligroso utilizar este tipo de milicia, de armamento, cuando no está Jesucristo en nuestra vida, cuando no hemos nacido de nuevo, cuando no hemos aceptado al Señor. Hay muchas personas utilizando el nombre de Jesús para hacer exorcismos, para hacer muchas cosas, incluso los brujos. Los brujos tienen sus conjuros y sus cosas y tienen a un montón de santos y incluso hasta mencionan a Dios, mencionan su misericordia y su poder y lo que viene es confusión al pueblo. Entonces la gente cree que todo lo que ellos hacen está aprobado por el Señor, porque oyen su nombre. Y meterse ahí es meterse en un campo minado, ¿verdad? Exactamente, es muy peligroso. En el libro de los Hechos, capítulo 19, versículo 13, hay un ejemplo muy interesante con respecto a esto de lo peligroso que es utilizar las cosas del Señor cuando no se nos ha dado su autoridad. Donde dice, pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Oiga, qué tremendo, ni siquiera era el Dios de ellos, era el Dios de Pablo. Y dice que ese espíritu malo les responde, a Jesús conocemos y a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? El hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, huyeron a casa desnudos y heridos. Tengamos mucho cuidado de no salir avergonzados por el enemigo cuando no estamos haciendo las cosas. Una persona, por ejemplo, que está en pecado, nunca haga el intento de querer hacer un exorcismo, como se conoce, orar por alguien, imponerle manos. Tenemos que tener mucho cuidado. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Tenemos que ser muy sigilosos, tenemos que tener demasiado cuidado en ese aspecto. Demasiado cuidado, porque usted sabe que el espíritu, cuando uno aportilla el vallado que Dios le ha dado, que es el pecado, ese portillo es el pecado, el enemigo se aprovecha de eso. O sea, nosotros le estamos dando al enemigo prácticamente la potestad de que haga con nosotros lo que quiere. Cuando hay una manifestación de una persona, es muy peligroso. Si usted está en una condición de pecado, ese espíritu puede venir y morar en usted. Claro que sí. ¿Por qué? Porque estamos jugando con fuego. Porque encuentra una casa donde puede albergarse ahí, ¿verdad? Exactamente. Entonces lo que hace es cambiar de habitación. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Dice, ceñidos, estad pues firmes vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Ceñidos significa estar apretados, ajustados. No podemos ser fluctuantes. No podemos andar ahí con la armadura, casi que se nos cae la armadura. Tenemos que estar en firmes, ceñidos, bien tallados, bien apegados a lo que es la palabra del Señor. Y los lomos, dice que esa es una de las áreas más importantes, ya que estaba el área reproductiva del varón, del soldado en ese momento. Entonces es muy importante nuestra área reproductiva, ¿verdad? Hay gente que es estéril, no se reproduce. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con respecto a eso, armarnos bien con nuestra armadura para que esa esterilidad no llegue, el enemigo no utilice eso para estancarnos. La verdad, todo cristiano que desea ganar la batalla debe comenzar con la verdad que es Cristo. Nosotros no podemos, si su verdad no es Cristo, esta armadura no es para usted. La verdad es la fuerza integradora en la vida victoriosa del creyente, Sandra. Un hombre con una conciencia limpia puede ser frente al enemigo sin temor, ¿verdad? El cinturón que ciñe nuestros lomos es el que también sostiene la espada, ¿verdad? Ese cinturón tiene dos propósitos: el que ciñe nuestros lomos y sostiene la espada. Oiga, qué importante. Exactamente, porque imagínense que dice que ceñidos los hombros con la verdad. Sí. Entonces, si nuestra verdad no es Cristo, entonces ¿qué espada vamos a usar? Si el cinto, la verdad, es Jesucristo, como Él dice, yo soy la verdad. Entonces, qué importante es eso. Porque
porque entonces nuestra espada va a ser poderosa. Amén. Va a ser poderosa Amén. porque estamos plantados, estamos ceñidos con la verdad que es Jesucristo. La coraza era hecha de un metal y protegía al soldado de una herida fatal en el corazón y en otros órganos vitales. Qué importante es guardar el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la palabra, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces quiere decir que qué importante es que cuando nosotros vienen pensamientos a nuestra mente, no permitir que caigan a nuestro corazón. Claro. Tenemos que guardar nuestro corazón de cualquier pues estrategia satánica. La justicia es la rectitud moral, virtud que nos hace dar a cada cual lo que le corresponde. Tenemos que caminar con rectitud moral. Amén. Eso también nos va a dar a nosotros como soldados mucha fuerza. Recordemos que justicia es sinónimo de santidad de vida, ¿verdad? Amén. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. En el ejército romano, por ejemplo, en el versículo 15 dice: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Entonces, en el ejército romano se conjugaban muchos elementos y estrategias para alcanzar sus conquistas que los hacían ser una milicia victoriosa. Oiga, qué importante era el calzado. Ajá, y el tipo de calzado que tenían que usar. Y el tipo de calzado que tenían que usar, o sea, no de acuerdo al pensar ir con chancletas. No. De acuerdo al terreno que estaban pisando, tenían que usar el calzado y poner algo, anexar algo al calzado, digamos. En aquel entonces, en el tiempo bíblico, hablábamos de crampones, que eso es un dispositivo metálico, para que usted radio oyente me pueda entender. Como clavos. Son como puntas de metal que se adherían al terreno difícil, pero le daban seguridad, estabilidad al soldado. Eso es como los que caminan en alpinismo y todos esos que tienen que ir en esas montañas que son tan resbaladizas por el hielo, y como ellos van con ese tipo de calzado que prácticamente lo siembran así, ¿verdad? En el hielo, para que no se resbale. Pues cuanto más un soldado que tenía que ir a la guerra a pelear hombre a hombre, y entonces necesitaban esa firmeza en el piso. Y entonces ese tipo de calzado era muy importante. Lo mismo es para cualquier disciplina que hoy vemos. Un futbolista, lo primero que hacemos es buscar nuestro mejor calzado. Nosotros que trabajamos todo el día de pie, que nos duele, qué importante es tener un buen calzado. Claro que sí, porque usted se siente cómodo, porque puede movilizarse más a gusto, porque se siente con más libertad. Usted póngase un zapato que le apriete. Imposible, no camina usted mucho. No, jamás. Isaías 52:7 dice: cuán hermoso sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Oiga, qué importante. Si el calzado en nuestra vida cotidiana nos trae comodidad, nos trae descanso, nos ayuda. Usted sabe que cuando usted tiene un buen calzado, milagro, usted camina más. Pero si usted tiene un zapato que le cholla, déjeme decirle que usted no va a caminar ni 100 metros. No, jamás. Porque nos incomoda. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Si usted quiere, porque Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, quiere decir que desde el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo, vamos por ese camino. Y si nuestro calzado no es el conveniente, no es el mejor, déjeme decirle que nos vamos a cansar. Y todo se va a derrumbar. Y todo se va a derrumbar. Necesitamos esa firmeza espiritual. Exactamente. ¿Verdad? Versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad, nos está hablando de una orden, o sea, tenemos definitivamente que tomar ese escudo. Ese escudo es una advertencia. Es una advertencia, es muy importante, porque prácticamente que el escudo, aparte de toda la armadura, era una gran protección, eran escudos grandes que muchos incluso creo que los llamaban, cuando el tipo de escudos era muy largo, que tapaba el cuerpo, se llamaban adargas. Era un tipo de escudo más grande. Entonces el escudo tenía que ser diestro el soldado para levantar el escudo. Imagínense qué diestro tenía que ser el soldado para jugar con el escudo y con la espada, y con un enemigo enfrente. O sea, no era cualquier soldado. Sí. Tenía que ser diestro. Sí.
Y recordemos que en el tiempo de Pablo las flechas que ellos lanzaban eran cubiertas con una sustancia flamable que las encendían para poder llegar al enemigo, para poder Y causar el daño. Exactamente, así es nuestro enemigo, nos tira los dardos, ese fuego que envía para hacernos daño. Y dice que esos escudos eran diferentes dependiendo de las naciones, los pueblos, y que era grande y era defensivo, era para nuestra defensa. Los soldados le untaban aceite, algo muy importante que es tipifica también el Espíritu Santo. Claro. Como nuestra fe. Es lo el más Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que tenemos que tener, es el que nos... Claro, nos la ayuda. fe la tenemos que tener viva y recordar, tener la confianza en las promesas y el poder de Dios. Dice que esos escudos cuando estaban ungidos con esos aceites lo hacían para que las flechas resbalaran. Claro. Y entonces Isaías 21:5 vemos donde dice: ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, oh príncipes, ungid el escudo. Qué importante, no podían salir a la batalla si no tenían esa unción. Así es. Qué tremendo. Otro paso muy importante. Tenemos que tener la unción del Señor para Amén. poder hacerle frente a que esos escudos, mire, cuando usted es una persona ungida, cuando el Espíritu Santo ha ungido tu escudo, cuando usted tiene una comunión, Que nos déjeme trae la decirle revelación también. que cuando vienen esos dardos y esas flechas a usted le van a resbalar. Y no estamos hablando solamente de alguna desgracia que pueda llegar a tu vida, estamos hablando de una palabra de alguien, un insulto de una persona, un mal comentario, que esos son dardos del enemigo, Claro. que te vas a lanzar para desanimarte, para sentirte menos, y nos tienen que resbalar como los patos, aquello, como mucha gente Sí. dice. Yo a mí me he visto con ¿verdad? Como la pluma de los patos, que se les resbala el agua, y hay momentos en los que nosotros hasta en eso tenemos que ser diestros, en tratar de que todas las cosas que vienen a nuestra vida, que no vienen con buenas intenciones, sino que vienen con esa intención de querernos destruir, de querernos amargar, pues estamos ungidos con ese aceite del Señor que hace que resbalen todo ese tipo de aceite. Así es. La fe es un arma defensiva que nos protege de los dardos del enemigo. En el tiempo que yo le hablaba, la gente antes por fe apagaban esos dardos, ¿verdad? Eran personas de fe. Y así tenemos que ser nosotros, como las personas de antes, con la fe viva. Exactamente, en 2 Samuel 1:21 dice: montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierra de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite. Vemos cómo el enemigo utilizó a Saúl, completamente desarmado Saúl, sin su arma espiritual, cómo permitió que el enemigo lo utilizara y le sembrara ese deseo de querer matar a David. Saúl fue un instrumento de Satanás, fue un descuido, como dice aquí, como que si no hubiese ungido el escudo. Él perdió todo, ¿verdad? Fue desechado por el Señor. Y algo muy interesante, milagro, que encontramos también es que el escudo dice que tenían enganches para unir un escudo al otro escudo, claro, de su compañero, para cuando el enemigo venía con todo su ejército de frente. Dice que ellos hacían unas murallas, claro, pero qué importante es estar amarrado uno con el otro, porque eso traía firmeza también, Claro, ser una barrera. Y lo que estuvimos hablando en el programa pasado, de que hay muchas personas que se quieren valer de la armadura de otra persona. Hermano, ore por mí, y usted no está orando. No, nosotros podemos orar, claro que sí, es bíblico el que nos oremos unos por nosotros, pero es una diferencia muy grande cuando usted le dicen: tengo un problema, estoy orando y necesito que me ayuden a orar. Entonces ahí es donde viene, digo yo, ese tipo de escudo, la fe mía con la fe del hermano y con la fe del otro hermano. Entonces venimos y oramos juntos. Así es donde nosotros con esos enganches nos vamos a unir, claro, en una sola muralla, en un solo ejército, unidos unos con otros, pero cada quien tiene que tener su escudo. Claro. No venga usted a utilizar el escudo del hermano. Así es. No venga usted a utilizar el escudo de alguien que no sea usted, ¿verdad? Es algo muy importante.
Cuando un creyente toma el escudo y confía plenamente en el Señor, tiene la certeza de todo cuanto está escrito en la palabra de Dios. Amén, sí, Señor. La fe aplaca la duda, la artimaña más vieja de Satanás. Claro. Es eso, es meter dudas. ¿Será? Empieza uno. Así es. ¿Será de Dios o no será de Dios? Hay mucha gente, incluso cristiana, que te pregunta, pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. O sea, Sí. ¿y en qué se basan para decir? Es una duda, y recuerde que esto es una convicción que trae el Espíritu Santo. Yo lo creo por fe. Dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Si nosotros no tenemos fe, entonces ¿cómo vamos a vivir? Claro. Tenemos que tener, ungir nuestro escudo con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a dar a nosotros esa fe. La misma fe, la misma artimaña que usó con Adán y Eva, ¿verdad? En el huerto del Edén, cuando metió duda, con que Dios os ha dicho. Y ahí, imagínense, esa falta de fe fue la que nos metió a todos nosotros en un problema. Ese problema, sí. Cuando tenemos fe y creemos en su palabra, tenemos un gran escudo que nos defiende de las flechas encendidas, de lo que usted hablaba, como las flechas van encendidas Dardos. del enemigo, exactamente. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo es el casco, yelmo o casco. El tiempo pasado para cubrir sus cabezas del ataque de las piedras, flechas y las jabalinas. Los soldados utilizaban cascos hechos de pieles o de metal. Oiga, eran bien fuertes esa parte de la armadura que ellos tenían que usar. Algunas veces adornados con un crestón. La cabeza, y lo hacían por esto, porque dice que la cabeza era una de las partes más importantes para proteger. Recuerden que es la que lleva siempre los golpes mortales. Y la cabeza es la que ordena todo el cuerpo. Amén. El yelmo, Sandra, se refiere también a tener una mente controlada por Dios, ¿verdad? La cabeza es el asiento de la mente. Claro, necesitamos ser enseñados por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso dice la palabra, renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces quiere decir que es muy importante que nosotros debemos de proteger. Satanás siempre ataca las cabezas de los hogares, ¿verdad? Trata de tumbar siempre las cabezas de las congregaciones, viendo a ver cómo enreda al pastor en cosas que no deben ser, Traer confusión. como líderes, personas que tienen a cargo alguna, siempre está tratando de ver cómo desordena, y como dice la palabra, hiere al pastor y se esparcen las ovejas. Claro. Eso es algo muy, muy, muy cierto. Las artimañas de Satanás son muchas, pero las que más utiliza son las que van directo a la mente o a la cabeza. Claro. Algo también, ¿verdad? Que nosotros debemos estar, porque yo le digo a usted una cosa, ideas y cosas van a llegar a tu cabeza siempre, a tu mente, pero está en nosotros si las dejamos que caigan a nuestro corazón, si las dejamos correr, O las alimentamos. y las chineamos y verdad, y queremos coquetear con ellas y todo. Dice que desde el momento en que viene ese pensamiento, dice que llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Amén. Inmediatamente decir no. Yo reprendo ese pensamiento que acaba de venir, que va contrario a lo que el Señor dice, va contrario a lo que Dios quiere. Entonces está en usted detener ese dardo del enemigo. Para eso es la armadura. La espada del Espíritu, la única arma ofensiva del soldado. Recuerde que era lo único que tenía el soldado prácticamente para destruir al enemigo. Colgaba en la funda o en la vaina del cinturón de piel que ceñía la ropa del soldado. O sea que toda la armadura tiene que ir sujetada una a la otra. O sea, una pieza con otra es muy importante. Que no podía andar una ahí más arriba que la otra. Era todo una coordinación muy buena y conjuntamente, ¿verdad? No tratar de olvidar que si vamos a la guerra, pues no nos vamos a ir en el casco. Eso era tremendo para un soldado. El texto hace referencia del espíritu, nos hace entender que la naturaleza de esta arma es espiritual y por esa razón debe ser utilizada para enemigos espirituales únicamente. Recuerde que las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, como nuestro enemigo y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, entonces las armas de nuestra milicia
no son carnales. ¿Y cómo nos cuesta a nosotros aprender eso? Y tenemos años en la iglesia y nos sigue costando hacer la separación de que no es el hermano, de que no es fulanito, de que hay algo atrás de él, un arma del enemigo, un ataque del enemigo, utilizando tal vez un descuido del hermano. Porque yo digo que la persona que está bien plantada en el Señor detecta cuando el enemigo lo quiere utilizar, cuando lo quiere acechar, porque el enemigo te va a probar. Entonces, cuando a usted le llega algo, inmediatamente, no, el enemigo me está queriendo utilizar y no voy a ceder. Entonces nosotros tenemos que resistir, reprender en el nombre de Jesús. Así es. Pero si le damos cabida y queremos utilizar las armas de nuestra carne, entonces es cuando vienen los problemas y Satanás va a poder lograr el objetivo que quiere, que es destruir, crear riñas, contiendas, pleitos, guerras. Él necesita tener el ejército de Dios patas para arriba. Sí, así es. Necesita confundir al ejército de Dios. Con un pueblo unido, como dicen por ahí, jamás será vencido. Entonces él necesita que el pueblo de Dios no esté unido, y esa es la manera en que lo hace. Porque el plan de él es diferente al de nuestro Señor, ¿verdad? Exactamente, sí. Entonces, por lo tanto, no es un arma física diseñada por mente humana, ni elaborada por hombre alguno, sino que su origen y sustento es espiritual, porque fue hecha por Dios. Hay mucha gente que dice, no, pero si fueron hombres los que escribieron, pero no entienden que hubo una inspiración del Espíritu Santo. Y en 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, por eso es importantísimo que el cristiano conozca las escrituras, porque es con esta arma, con la única, que podemos destruir al enemigo. Recordemos cuando Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para que fuera tentado. ¿Cómo fue que Jesús pudo haber utilizado un montón de cosas? Pero dice que le dijo 3 veces, escrito está. Si Jesús, siendo la palabra viva, el verbo hecho carne, utilizó esa espada, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo? ¿Verdad que sí? Entonces, es muy importante que oremos en todo tiempo, dice el versículo último, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Velando quiere decir que no durmamos, no quiere decir que usted no va a dormir, no, usted va a descansar físicamente. Estamos hablando de estar siempre pendientes, orar sin cesar, estar siempre entendiendo de que el enemigo no está descansando y que él va a utilizar cualquier cosa con tal de destruirnos, cualquier cosa con tal de sacarnos. No podemos de este rebaño del Señor. Exactamente. Yo hace poco hablaba de que no podíamos bajar nuestros brazos. Tenemos que siempre estar con los brazos firmes y con nuestra mente puesta en obediencia al Señor, ¿verdad? La fórmula bíblica es que oremos al Padre a través del Hijo y en el Espíritu para poder lograr muchas cosas, para poder derrotar a nuestro enemigo. Así es que definitivamente, querido radio oyente, estamos viviendo tiempos muy difíciles, sobre todo para el cristiano, para la persona que profesa a Jesucristo. Son tiempos muy difíciles. Vivimos en un mundo muy liberal, en donde cada día vemos menos temor al Señor, y nosotros tenemos que armarnos, porque dice la Biblia que aún hasta los que conocen del Señor, a muchos escogidos, dice que los va a enredar en los últimos tiempos. Claro que sí. Muchos se van a enfriar. Entonces es tiempo de chequear cómo está nuestra armadura, porque estamos viviendo esos tiempos muy peligrosos y no vale la pena que nosotros perdamos la salvación por un descuido. Así es que muchísimas gracias, querido radio oyente, por habernos permitido entrar nuevamente a sus hogares, a su trabajo, donde quiera que usted nos sintonice. Gracias, le bendecimos y declaramos en el nombre de Jesús que usted tenga una semana muy bendecida. Amén. Amén. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga. Hoy eres alabada, mujer de fe.
mujer de amor que entregó su corazón a Dios. Has escuchado tu programa Mujeres Fortalecidas en la Fe. Mujer de amor que entregó su corazón y Cristo